¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al comienzo de esta nueva serie. Honestamente no creí que esta idea sería la que ganaría el poll de hace tiempo, la vi como la más básica de las 4 que habían debido a que no es un cambio gigantesco a primera vista, pero sí uno que tiene grandes repercusiones a largo plazo. No es nadie muriendo, no es eliminar por completo a un personaje, y tampoco cambiar conceptos de la serie, solo hacer que un personaje nunca haga algo que hizo en primer lugar, y hoy ese personaje es Raditz, porque lo que no hará, será llegar a la Tierra, al menos no cuando se supone que debe hacerlo. Empezaremos en el espacio, con Vegeta, Nappa, y Raditz, los cuales acaban de conquistar un planeta y parecían estar celebrándolo, pero rápidamente la conversación cambió de tono, con Vegeta y Nappa diciéndole a Raditz que de no ser por él, habrían dominado este planeta más rápido. Raditz es tan débil que no lo consideran un aliado fuerte, sino más bien una pequeña molestia, pero ahí es cuando Raditz sugirió algo que recordó y que en parte sugiere no porque le emocione la idea de tener a otro Saiyajin en el grupo, sino porque sabe que seguro será más débil que él, y esta clase de burlas ya no serán dirigidas hacia su persona. Raditz les dijo a Vegeta y Nappa que tiene un hermano, uno que fue enviado al planeta Tierra, y con su ayuda quizá estas conquistas sean más rápidas. Pero en lugar de verlo como una buena idea, Vegeta le diría a Raditz que mejor se olvide de eso, lo último que necesitan ahora es a otro guerrero de clase baja, y el hecho de que sea hermano de Raditz no emociona mucho a Vegeta, diciendo que no lo necesitan, y están bien tal y como están. Raditz intentó convencer a Vegeta pero no parecía ser que sus palabras funcionasen, así que decidió olvidar el asunto, no planeando ir a por Kakaroto, y con el tiempo, seguro se olvidaría de él. Y ahora pasamos a la Tierra, justo al día donde Goku se reúne con los demás en Kame House para de paso presentar a Gohan, y como obviamente no hay ningún alien recién llegado del espacio, esta reunión sería tranquila, no pasará nada malo, y todos los involucrados pasaron un buen rato. Goku también aprovechó para entrenar un poco con Krillin, recordando ambos amigos los viejos tiempos y creyendo que quizá no es mala idea volver a entrenar juntos de vez en cuando, pero Goku en particular quiere ver qué más puede hacer, debe de haber alguien más con quien entrenar o de quien aprender cosas, además sabe que Piccolo sigue ahí fuera por lo que no estaría mal prepararse. Y solo por eso Krillin parecía estar más motivado para entrenar con su amigo, diciendo que incluso podrían invitar a gente como Yamcha, Tien Sinan, y Chaos, pero necesitan un lugar especial para entrenar, uno donde saben que se harán más fuertes, a lo que Goku sugirió uno que seguro a los demás les gustara. Ese lugar era la Atalaya de Kami, una zona a la que Goku eventualmente tenía planeado volver para entrenar allí, quizá incluso usar la habitación del tiempo en un futuro lejano, pero esta vez Kami no solo tendrá que entrenar a Goku, sino también al resto de sus compañeros, y aunque no haya ninguna gran amenaza en camino, siento que Kami aún los entrenaría. Después de todo es consciente de que Piccolo sigue ahí fuera, así que preparar a más guerreros no estaría mal, por lo que Goku y los demás entrenaron en conjunto en la Atalaya. Goku por supuesto no saldrá muy beneficiado ya que ya aprendió todo lo posible de parte de Kami, pero aún podrá entrenar con los demás, así que venir aquí no fue una mala decisión. Le hubiera gustado traer a Gohan, pero Milk no parecía estar muy de acuerdo con eso. Unos meses de entrenamiento después, Kami notaría él como realmente Goku no tiene mucho más que aprender aquí, solo entrenar con sus amigos, y sabe que seguro hay algo mejor que Goku podría hacer, o mejor dicho, alguien más de quien sí puede aprender nuevas cosas, y hacerse mucho más fuerte en el proceso, hablándole a Goku sobre el Kaio del Norte, y que si está preparado, puede enviarlo al otro mundo, una idea que a Goku le gustaba, y también a los demás, pero Kami no está seguro de si Kaiosama aceptará más de un alumno, además de que Goku ya parece estar listo para cruzar el camino de la serpiente, pero los humanos necesitan prepararse un poco más, así que lo mejor será que Goku sea quien vaya por ahora. Y así, Kami se preparó para ir con Goku al otro mundo, pero ahí es cuando alguien más llegó a la Atalaya. Piccolo, quien últimamente ha sentido varias energías reunidas cerca de Kami, y creyó que seguro Goku y sus inútiles amigos estaban entrenando, sabiendo que esto claramente era malo para él, no gustándole la idea de que las personas a las que considera enemigos se hagan más fuertes en grupo, así que decidió atacar ahora, diciéndole a Goku que hoy es el día en el que morirá. Los demás parecían estar bastante preocupados por el hecho de que Piccolo esté aquí, pero Goku realmente no lo parecía, diciéndole a Piccolo que si vino aquí a buscar la revancha, entonces se la dará, acabando ambos por bajar de la atalaya para buscar un buen lugar donde combatir, con Goku diciéndole a los demás que por favor no se metieran en la pelea, ya que prefiere hacer esto solo.
Una vez en tierra, los dos se prepararon para el combate, con Piccolo diciéndole a Goku si de verdad está tan confiado como para creer que esta vez podrá ganar sin ningún tipo de ayuda, y sí, Goku lo está, confía en su propia fuerza, y que podrá ganarle a Piccolo. Después de todo, parte de su entrenamiento allí arriba sirvió como preparación para este futuro encuentro. Y así, el combate entre ambos inició, siendo uno mucho más intenso y rápido que el que tuvieron hace años, y la verdad no quiero molestarme con niveles de poder en esta pelea, ya que seguimos estando en un punto donde la habilidad de ambos en combate seguirá siendo el factor que determine al ganador, además de que seamos sinceros. Goku es más fuerte que Piccolo, no solo lo era para cuando llegó Raditz, incluso si no era por una cantidad inmensa, sino que ahora con todo el entrenamiento extra que hizo acompañado, la diferencia entre él y Piccolo es más clara, quien estuvo entrenando pero no salió muy beneficiado al hacerlo solo, y tiene una nueva técnica que creo para matarlo, pero claramente no tendrá tiempo para cargarla, así que al final Goku ganaría, sorprendiendo a Piccolo con un Kamehameha curvo, y derrotándolo. Goku le agradecería a Piccolo por el buen combate, y le diría que estará listo para el siguiente, pero Piccolo solo estaría enojado. ¿Cómo fue que Goku se hizo tan fuerte? ¿Acaso entrenar con esos debiluchos de verdad lo ayudó? ¿O hay otro motivo por el cual un humano como él es tan fuerte? Piccolo no descansará hasta superarlo, y él podría hacer algo como atacar a Goku por sorpresa con cierta nueva técnica que creo, pero eso no le basta. Quiere derrotar a Goku de forma justa, y probar que es superior, pero ahora se pregunta si de verdad es posible. Antes pudo escuchar con su audición namekiana el cómo estaban por enviarlo a otro lugar para entrenar, y si eso pasa, entonces la brecha entre ambos se volverá mucho más grande, y para la sorpresa de Piccolo, Goku propuso una solución a eso. Más tarde, Goku volvió a la atalaya, alegrándose todos de que al parecer logró ganar, pero luego quedaron en guardia y preocupados al ver cómo Piccolo había vuelto con él, pidiéndole una explicación a Goku, pero Kami terminó hablando por él, creyendo que sabía la respuesta. Goku planea ir al otro mundo junto con Piccolo, ¿verdad? Y sí, ese era el caso, incluso si Piccolo lo ve como un enemigo al cual matar, Goku aún lo ve como un rival, y sabe que seguro su entrenamiento en el otro mundo será mucho mejor si tiene a un compañero como Piccolo, y aunque no lo dijo de forma explícita, sabe que quizá esta experiencia pueda ayudar a que Piccolo poco a poco cambie, y deje de ser tan malvado, algo que Kami también comprendía. Piccolo por otro lado no está muy emocionado por esta idea, la de ir a entrenar en conjunto con su enemigo mortal, pero sabe que no tiene muchas opciones si quiere mantenerse a su nivel, pero no importa, probará que es más fuerte al sobrepasarlo en la clase de entrenamiento que harán allí, y cuando luchen de nuevo, finalmente podrá ganar. Kami acabó contactando a Kaio-sama para informarle sobre todo esto, y la verdad el Kaio no está seguro si aceptar a alguien malvado como Piccolo, pero comprende las intenciones de Kami y Goku, creyendo que quizá no sea una mala idea, y que pasar tiempo con Goku lo ayude a cambiar más de lo que ya ha cambiado, así que tanto Goku como Piccolo acabaron yendo al otro mundo, pasando por el camino de la serpiente, y al final llegando a su planeta para comenzar el entrenamiento. Sin embargo, antes de empezar adecuadamente a entrenar, Kaio-sama creyó que quizás sea mejor revelarles algunas cosas, ya que curiosamente ni Goku ni Piccolo saben lo que son realmente, aprendiendo así ambos sobre los Saiyajins y los Namekianos, y ahora todo cobra sentido para Piccolo. Claro, Goku no es humano, es un alienígena así como él, por eso es tan fuerte. Pero pasando de nuevo al entrenamiento, los dos fueron entrenados por Kaio-sama, y como realmente no hay ningún gran peligro acercándose en un año o así, ninguno de los dos tienen que preocuparse por llegar a la Tierra rápido, pero tampoco planean quedarse aquí todo un año, solo unos meses. Obviamente los dos aprenderían a usar el Kaioken durante su tiempo aquí, y Goku por su parte trató de aprender la Genkidama, algo que Piccolo lamentablemente no pudo aprender, así que en su lugar decidió vagar un poco por el otro mundo, queriendo ver si podía encontrar gente que supiera técnicas interesantes de las cuales podría aprender, además de darse un tiempo para sí mismo ya que sigue sin gustarle mucho la idea de estar siempre al lado de Goku. Y así pasaron los meses donde ambos entrenaron solos, en compañía, e intentaron dominar mejor lo que aprendieron, además de intentar aprender nuevas cosas, aunque ese solo era el caso de Piccolo. Cuando decidieron que ya era hora de irse, los dos decidieron tener un combate para probar cuánto han progresado, y claramente Piccolo aún tenía las intenciones de demostrar que es superior a Goku, no diciendo de forma explícita que quiere matarlo, solo que le va a demostrar quién es más fuerte, y Goku como no estaba emocionado, así que ambos comenzaron a luchar de inmediato, y esta vez la diferencia que había entre ambos no era tan grande.
Seguro, son mucho más fuertes que antes, pero al estar entrenando bajo el mismo maestro, y en la misma zona, la diferencia que solía haber entre ambos ahora es bastante mínima, y el combate se intensificó tanto que ambos decidieron hacer uso del Kaioken, siendo un Kaioken aumentado 2 veces lo máximo que parecían poder usar sin problemas. Ambos parecían depender de la fuerza bruta que les daba el Kaioken para dañar al otro, pero también intentaban usar sus técnicas, aunque Picoro parecía ser el que más beneficiado salía por eso. Después de todo aprendió bastantes aquí en el otro mundo al no centrarse en aprender algo como la Genkidama, usando cosas extrañas como una parálisis más fuerte que la de su Kaikosen, y también una versión más fuerte de su técnica de materialización, pudiendo generar bloques físicos para sorprender y atacar a Goku. Pero Goku fue capaz de sobrepasar esas cosas, evadiéndolas, o simplemente pasando a través de ellas con su fuerza, acabando los dos por llegar al punto en el que decidieron usar un Kaioken aumentado 3 veces, e intentar acabar esto con un último choque, disparando sus respectivos ataques, y al final parecía ser que Goku iba de ganar, pero Picoro le sorprendió con algo en particular, gritando Picoro 4 veces, aumentando su Kaioken un total de 4 veces, dándole eso la fuerza suficiente para ganar el choque de energía entre ambos. Picoro pareció haber ganado, quedando Goku debilitado, pero de inmediato Picoro sufrió las consecuencias de elevar tanto su Kaioken, quedando igual de grave que Goku. Picoro diría que a diferencia de Goku, él no posee un cuerpo tan fuerte, pero sí uno resistente y con la capacidad de regenerarse, habiendo entrenado Picoro esa capacidad para resistir mejor el Kaioken y usarlo a un punto más elevado que Goku incluso si fue por poco tiempo, cosa que le dio la victoria en combate. Aunque por lo heridos que están ambos, uno podría debatir que fue un empate, pero Picoro lo ve como una victoria, diciéndole al Saiyajin que no lo matara debido a que ya no le quedan muchas energías, pero Goku solo sonreía, sabiendo que tal vez ese sí es uno de los motivos de Picoro, pero el principal es que Picoro quiere luchar de nuevo con Goku en el futuro. En total pasaron unos 6 meses, y cuando volvieron a la atalaya de Kami, Picoro solo se retiró, sin decir nada, y los humanos estaban allí, viendo eso y preguntándole a Goku si realmente ayudar a Picoro a hacerse más fuerte fue una buena idea, a lo que Goku respondería que lo fue, notando cómo esa experiencia ayudó a que Picoro se acercase un poco más a volverse no una buena persona, pero sí alguien de quien no deben preocuparse, aunque los humanos aún planean entrenar incluso si se da ese caso, ya que de todas formas no confían del todo en Picoro, y reunirse de nuevo los motivó, ya no faltándoles demasiado para poder ir ellos mismos al otro mundo y pasar el camino de la serpiente. Y solo por las dudas. Sí, Kami al final fue informado de parte de Goku sobre que es un Namekiano, además de revelarle Goku a los demás sobre que es un alienígena, un Saiyajin, y por las historias que le contó Kaiosama, realmente está agradecido de haber llegado aquí a la Tierra y no tener una vida como la que ellos tienen, pues no eran buenas personas, y aparentemente el planeta del que viene, junto con la mayoría de la raza, acabaron extintos por un meteorito, así que Goku duda mucho encontrarse con un Saiyajin pronto. Pero hablando de Saiyajins, pasemos a ver lo que están haciendo Vegeta y los demás. Para cuando Goku y Picoro volvieron de entrenar en el otro mundo, Vegeta, Nappa y Raditz habían terminado de conquistar un planeta, y estaban hablando sobre qué podrían hacer para eventualmente matar a Freezer, ya que si no van a ir a por Kakaroto, algo deben hacer. Podrían intentar buscar más Saiyajins, pero no saben si realmente queda alguno, y tampoco tienen el tiempo o lujo de hacerlo ya que Freezer los tiene vigilados, aunque Vegeta sabe que podrían ir a por Tarble, creyendo que sería más útil que un hermano de Raditz, pero el motivo por el que no está con ellos ahora es porque es un debilucho, y eso es lo que menos necesitan ahora. Lo que necesitan es hacerse fuertes, suficientemente fuertes para sobrepasar a Freezer, y Vegeta acabó teniendo una idea, una que puede servir para que los 3 de ellos se hagan fuertes, y que así incluso Raditz pueda ser útil, preguntando Raditz a qué se refería, pero antes de que pudiera hablar más, Vegeta lo atacó, lanzando un ataque de ki que no lo mató, pero lo dejó en las puertas de la muerte, y luego Vegeta hizo lo mismo con Nappa. Vegeta dijo que si son débiles, entonces solo deben aprovechar la capacidad que tienen los Saiyajins de hacerse más fuertes. Los Zenkais, sabiendo que una vez se recuperen, Raditz y Nappa deberían ser más fuertes, no cree que a un punto donde siquiera se acerquen a su nivel, ya que Vegeta también planea abusar de los Zenkais, pero al menos pueden usar esta forma para hacerse fuertes poco a poco, y así pasaría el tiempo.
Para este punto ya estamos en un punto posterior a la saga Saiyajin si esta hubiera sucedido originalmente, y como ni Freezer ni el grupo de Vegeta poseen información sobre las esferas al nunca producirse la saga ya mencionada, nadie irá a Namek. En su lugar, el trío Saiyajin solo continuó haciendo misiones y haciéndose más fuertes, ya que tras terminar cada misión, se atacaban entre sí, hiriéndose para luego recuperarse en sus horarios de descanso, y hacerse más fuertes gracias a los Zenkais. No me tomaré la molestia de hablar sobre niveles de poder ahora mismo ya que por el momento no lucharán contra nadie importante, solo seguirán haciéndose fuertes. Obviamente Freezer notaría esto, y al preguntar por qué siempre volvían tan heridos, ellos solo dirían que los planetas a los que iban siempre contenían guerreros fuertes, y también trataban de hacer ver como que los integrantes de esos planetas siempre destruían los rastreadores en combate, para que Freezer no pudiera comprobar al 100% si eso es cierto o no, y tampoco ver cómo ellos abusaban de los Zenkais. Y así pasaron las semanas, con las cosas en la Tierra yendo pacíficamente, mientras que Vegeta y los demás siguen abusando de esta estrategia, pero Freezer no planeaba quedarse quieto, no gustándole lo fuertes que se están haciendo estos simios, así que terminó por enviarlos a misiones por separado, creyendo que ellos tal vez estén abusando de los Zenkais, sabiendo Freezer que los Saiyajins se hacen más fuertes tras estar al borde de la muerte, y aunque no tenga como probar que están abusando de esto entre ellos, aún vale la pena intentar esto, y efectivamente parecía ser que tras enviarlos a unas cuantas misiones solos, no volvían heridos, ni muy fuertes. Los tres acabaron por darse cuenta de lo que Freezer quería hacer, sabiendo que seguro era cuestión de tiempo para que Freezer hiciese algo más que separarlos, así que Vegeta tomó una decisión, que ya iba siendo hora de dejar el ejército de Freezer, y justo en este momento, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.